Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fabuloso y lleno de energía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente ha generado un montón de conversación y debate en el mundo del espectáculo, y especialmente en lo que respecta a uno de los actores más queridos y populares, Kerem Bürsin. El título lo dice todo, la declaración que rompió todo en quien confía realmente. Y sí, me refiero a esa declaración, esa frase, esa serie de palabras que Kerem pronunció y que, de alguna manera, sacudieron un poco el tablero de la confianza, la lealtad y las relaciones en el entorno de la farándula. Para los que no estén tan familiarizados, Kerem Bürsin es un actor turco increíblemente talentoso, conocido por su carisma, su atractivo y por supuesto por sus papeles en series como Love is in the Air. Ha acumulado una base de fans masiva en todo el mundo y su vida personal, al igual que la de muchas estrellas, está constantemente bajo el escrutinio público. Su ascenso a la fama no fue fortuito. Kerem ha demostrado una y otra vez su versatilidad como actor, su capacidad para conectar con el público y su profesionalismo en cada proyecto. Desde sus inicios pasando por papeles más pequeños, hasta llegar a protagonizar series que batieron récords de audiencia, Kerem ha construido una carrera sólida y respetada. Por eso cuando Kerem habla, la gente escucha. Y cuando Kerem habla sobre la confianza, la gente presta aún más atención, especialmente si eso implica cuestionar a quien confía. En este vídeo vamos a analizar a fondo esa declaración, desmenuzarla, entender el contexto en el que se produjo y especular sobre lo que realmente quiso decir Kerem. Vamos a explorar las posibles implicaciones de sus palabras, cómo afectaron a su imagen pública y a las relaciones que pudo haber tenido en ese momento, y cómo quizás nos ofrecen una valiosa lección sobre la confianza, la amistad y el mundo a veces implacable del espectáculo. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal. Es completamente gratis y les ayudará a no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre el mundo de las series turcas, las celebridades y todas las noticias más relevantes. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Me hace muchísima ilusión tenerlos a bordo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para poder seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. No olviden dejar sus comentarios y sugerencias, siempre los leo y trato de responderlos. Ahora sí, pongámonos cómodos y entremos de lleno en el tema. La declaración a la que me refiero, y que es el núcleo de este vídeo, fue hecha por Kerem Bürsin en una entrevista, en un momento en el que se le preguntaba sobre la lealtad y la confianza en la industria. Él respondió, en esencia, que era muy selectivo con las personas en las que confiaba y que, en muchos casos, se había sentido decepcionado por la falta de lealtad de algunas personas que consideraba cercanas. No citó nombres, por supuesto, pero la declaración, aunque general, resonó profundamente. El eco de sus palabras se extendió rápidamente por las redes sociales, en foros de fans, y en los medios de comunicación especializados. Era una frase corta, pero cargada de significado, que abría un abanico de interpretaciones y generaba un sinfín de especulaciones. El contexto es crucial. La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, es un mundo pequeño, muy interconectado y, en ocasiones, bastante competitivo. Hay mucha presión, mucho trabajo y, a veces, muchas relaciones que se basan en el interés mutuo más que en una verdadera amistad. Es fácil que la gente te use, que te traicione, que te dé la espalda cuando las cosas se ponen difíciles, o cuando ven una oportunidad de avanzar a tu costa. El éxito atrae y no siempre a las personas correctas. La fama puede ser un imán para aquellos que buscan aprovecharse de ella, y la confianza, en ese entorno, se convierte en un bien muy preciado y, a menudo, difícil de encontrar. Las amistades, los lazos laborales, incluso las relaciones sentimentales, pueden verse afectadas por la ambición y el egoísmo. Kerem, con su experiencia, ya sea por el tiempo que lleva trabajando en el medio, por la fama que ha cosechado o por el tipo de persona que es, probablemente ha visto y vivido muchas situaciones de este tipo. La declaración para muchos fue una señal de honestidad, de que no tenía miedo de expresar sus sentimientos y de admitir que, como cualquier persona, había sufrido decepciones. Para otros fue un poco más intrigante a quién se refería. ¿Qué había pasado? ¿Quiénes eran las personas que, según Kerem, no habían sido leales? La incertidumbre solo alimentó la curiosidad y el debate. Analicemos algunas de las posibles interpretaciones. La primera es la más obvia. Kerem se refería a la gente con la que trabaja, a sus colegas de
trabajo a sus compañeros de reparto, a los productores, directores y otros profesionales que forman parte de su equipo. En este mundo es crucial tener un buen equipo a tu alrededor, gente en la que puedas confiar, gente que te apoye, que crea en ti y que trabaje en tu mejor interés. Imaginen la presión que implica filmar una serie, las largas jornadas de trabajo, la exigencia de mantener un alto nivel de rendimiento. Es fundamental contar con un equipo que te respalde, que te anime, que te ayude a superar los obstáculos. Pero a veces las ambiciones personales, las rivalidades, la envidia y la competencia pueden generar situaciones en las que la lealtad se pone a prueba. Puede haber desacuerdos creativos, luchas de poder, o incluso traiciones que pongan en riesgo el proyecto y la reputación de todos los involucrados. La industria del entretenimiento es, en esencia, un negocio y, como en cualquier negocio, existen intereses en juego. La segunda interpretación, y quizá la más comentada, es que se refería a sus relaciones personales, a sus amigos, a su familia, e incluso a posibles parejas. En la vida de una celebridad, es muy difícil saber quién está contigo por lo que eres y quién está contigo por lo que representas. La fama y el éxito pueden atraer a personas que no son genuinas, que buscan beneficiarse de tu estatus o que simplemente no entienden la presión y las dificultades que conlleva ser una figura pública. La confianza es, sin duda, el cimiento de cualquier relación, y Kerem, con su declaración, insinuó que había experimentado una pérdida de confianza en algunas de sus relaciones cercanas. La soledad en la cima es un tópico recurrente en la vida de las celebridades. El aislamiento, la desconfianza, la dificultad de encontrar relaciones auténticas son desafíos que muchos famosos enfrentan. ¿Cómo saber si alguien te quiere por ti o por lo que puedes ofrecerle? Esa es una pregunta que atormenta a muchos y Kerem, con su declaración, pareció compartir esa misma inquietud. La tercera y menos evidente interpretación es que Kerem se estaba refiriendo a sí mismo. A veces, la mayor decepción proviene de uno mismo. Quizá Kerem estaba reflexionando sobre sus propias decisiones, sobre las veces que se había equivocado, sobre los errores que había cometido al confiar en las personas equivocadas. O tal vez simplemente estaba expresando su frustración por un mundo en el que la confianza es un bien escaso. El autoanálisis, la autocrítica son esenciales para el crecimiento personal. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos de duda. Kerem, como cualquier ser humano, puede haber experimentado remordimientos, arrepentimientos, y su declaración podría ser una forma de expresar esa introspección. Tal vez estaba cuestionando sus propias decisiones, sus propias elecciones, y reconociendo que en ocasiones, la confianza ciega puede llevar a la decepción. El impacto de la declaración fue inmediato. Los medios de comunicación, por supuesto, se lanzaron a especular sobre a quién se refería Kerem. Surgieron rumores, se analizaron sus interacciones con otras celebridades, se revisaron entrevistas pasadas en busca de pistas. Los fans, por su parte, también se involucraron activamente. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías y de debates sobre el tema. La gente intentaba adivinar quiénes eran las personas que habían fallado a Kerem, y el misterio solo incrementó el interés por el actor. Se crearon hilos de discusión, se analizaron fotos y vídeos, se compararon declaraciones, todo en un intento de desentrañar el significado de sus palabras. La fascinación por la vida de las celebridades es un fenómeno que impulsa la cultura pop, y la declaración de Kerem alimentó esa curiosidad. Es importante destacar que a pesar de la especulación, Kerem nunca reveló nombres. Mantuvo su declaración en un nivel general, lo que le permitió proteger la privacidad de las personas involucradas y al mismo tiempo, expresar sus sentimientos de una manera honesta y auténtica. Esto habla mucho de su madurez y de su respeto por los demás. No se trata de acusar, sino de reflexionar sobre la importancia de la confianza y la lealtad en un mundo en el que a veces pueden ser difíciles de encontrar. La discreción, la prudencia son cualidades importantes en el mundo del espectáculo. Evitar las acusaciones directas, proteger la privacidad de los demás, son gestos que demuestran respeto y responsabilidad. Kerem optó por la reflexión, por la introspección, en lugar de la confrontación. ¿Pero qué aprendemos de todo esto? Creo que la declaración de Kerem Bürsin nos ofrece varias lecciones importantes. La primera es que la confianza es fundamental en cualquier relación, ya sea profesional o personal. Sin confianza no puede haber una conexión real, una colaboración fructífera, ni una amistad duradera. La confianza es el pegamento que une a las personas, el cimiento sobre el cual se construyen las relaciones sólidas y duraderas.
Es la base de la comunicación, del respeto mutuo, de la empatía. Sin confianza, la sospecha y la inseguridad se instalan, y la relación se debilita y corre el riesgo de romperse. La segunda es que la lealtad es un valor muy preciado, especialmente en un mundo en el que la competencia y el interés propio pueden ser muy fuertes. Ser leal significa apoyar a las personas que te importan, defenderlas, estar ahí para ellas en los buenos y en los malos momentos. La lealtad es la fidelidad, el compromiso, la constancia. Es la capacidad de permanecer al lado de alguien, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es la lealtad la que construye la confianza y fortalece los lazos entre las personas. La tercera lección es que debemos ser selectivos con las personas en las que confiamos. No podemos dar nuestra confianza a cualquiera, sino que debemos evaluar cuidadosamente a quien le abrimos nuestro corazón y nuestra vida. Debemos observar sus acciones, escuchar sus palabras y prestar atención a sus actitudes. La confianza no se da, se gana. Requiere tiempo, observación, y una cuidadosa evaluación de las intenciones y el carácter de las personas. No se trata de desconfiar de todo el mundo, sino de ser cautelosos, de proteger nuestra vulnerabilidad, y de elegir sabiamente a quienes nos rodean. La cuarta es que la decepción es parte de la vida. Todos nos equivocamos al confiar en las personas equivocadas, todos sufrimos decepciones en algún momento. Lo importante es aprender de estas experiencias, no dejar que nos amarguen, y seguir adelante con la frente en alto. La decepción es inevitable. Es parte del camino, de la vida. La clave está en aprender de ella, en no permitir que nos paralice, y en usarla como una oportunidad para crecer y fortalecernos. La resiliencia, la capacidad de superar la adversidad, es una cualidad esencial para la vida. Para Kerem, creo que la declaración fue una forma de expresar su frustración, pero también de reafirmar la importancia de la honestidad y la autenticidad en su vida. Es un actor que valora mucho su privacidad, pero al mismo tiempo, no tiene miedo de ser sincero sobre sus sentimientos. Y creo que eso es algo que sus fans, y el público en general, aprecian mucho de él. No se esconde detrás de una fachada, sino que se muestra tal cual es, con sus fortalezas y sus debilidades. La honestidad es un valor que conecta con el público, que genera empatía y admiración. La autenticidad es la clave para construir una imagen sólida y creíble. Kerem, con su declaración, demostró que no tiene miedo de ser vulnerable, y eso lo hizo aún más cercano a su público. Es crucial recordar que estamos hablando de personas reales, con emociones reales, con vidas complejas. No sabemos la totalidad de la historia, ni tenemos todos los detalles. Por lo tanto, es importante ser respetuosos y evitar juicios rápidos. La declaración de Kerem, en última instancia, es un reflejo de una realidad que todos experimentamos en algún momento: la búsqueda de la confianza, la lucha por la lealtad y la decepción que puede surgir cuando esas expectativas no se cumplen. Es fácil juzgar desde la distancia, pero es fundamental recordar que todos somos humanos, con nuestras propias experiencias, nuestros propios miedos, y nuestras propias luchas. A lo largo de su carrera, Kerem ha demostrado ser mucho más que un rostro bonito. Ha demostrado su talento, su dedicación y su pasión por la actuación. Se ha ganado el cariño de millones de personas en todo el mundo, y ha construido una base de fans leales y apasionados. Su declaración sobre la confianza, aunque generó polémica, también nos mostró su lado más humano, su capacidad de ser vulnerable y de conectar con el público de una manera genuina. Su éxito no se basa únicamente en su apariencia física, sino en su talento, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. Y aquí llegamos al final de nuestro análisis sobre la declaración de Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la confianza en nuestras vidas. He tratado de ofrecerles diferentes perspectivas, de analizar el contexto y de entender lo que pudo haber motivado a Kerem a expresar sus sentimientos. Hemos explorado las posibles interpretaciones, hemos analizado el impacto de sus palabras y hemos extraído algunas lecciones importantes. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje, por escucharme y por compartir su tiempo conmigo. Si tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea especial. Por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutarlo.
Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Suscríbanse, activen la campana, denle like y compartan, eso ayuda mucho a que el canal crezca y podamos seguir hablando de estos temas. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo.